aprender y entender algo que antes no habíamos entendido, aún estando en su santa palabra. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Ya hemos visto, mis amados hermanitos, cómo el pueblo de Dios ha venido, mire, ha venido siendo rebelde, siendo de corazón duro, y de esa manera vemos que se ha ido apartando poco a poco ciertas personas, no todo el pueblo de Israel, sino ciertas personas han ido apartándose poco a poco, y de esa manera el Señor ha ido viendo, realmente lo que hay en el corazón del hombre, y de esa manera ha visto un corazón contrito y humillado, y todo aquel, como dice en su palabra, que se presente con un corazón contrito y humillado, pues el Señor, Él nunca va a rechazar. Y de esa manera, en la actualidad todavía nosotros somos ese reflejo actual de esa esencia del amor de Dios que hoy en día está reflejándose, o mejor dicho, está reuniendo a sus ovejas, como ya hemos visto. ¿Para qué? Para que de esa manera se refleje el verdadero pueblo de Dios. Amén. Bendito es el Señor. Y vamos a ver la rebeldía, el resultado de la rebeldía hoy día. Para eso vamos a ir a Juan 8:44. Amén, amén. Si alguien tiene, puede decir amén para que dé la porción bíblica. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. En Juan capítulo 8, versículo 44. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, en Juan. Amén, mi hermana Berito, ¿la escuchamos? Amén, gracias mi hermana Berito, gloria a Dios. Mire lo que dice su santa palabra. Mire, ¿por qué pone el Señor estos versículos? Mire, a veces nosotros no entendemos bien, ¿verdad? Pero mire, el Señor pone, estos son los resultados, escúcheme bien, los resultados de muchos que han sido demasiado rebeldes y se han ido apartando del pueblo de Dios. ¿Por qué existe? ¿Por qué existe lo bueno y lo malo? Porque aquel que ha sido sincero con Dios, como viene enseñándonos el Señor, en su palabra, allí es donde se refleja el verdadero pueblo de Dios. Pero aquel que no hace la voluntad de Dios, y que dice en su palabra que está haciendo la voluntad del diablo, dice, del enemigo de Dios. Mire, esta palabra es dura, pero tenemos que entenderla, que es palabra viva y real de nuestro Padre Celestial. Mire lo que dice la palabra del Señor. Escúcheme bien, no está hablando al mundo, está hablando al pueblo de Dios. Gloria a Dios, bendito es el Señor. No está hablando al mundo, porque el mundo está muerto. Entendamos esto, el mundo está muerto. Sin Cristo está muerto. Esto es palabra viva para el pueblo de Dios, para que se levante, para que tome conciencia y se aparten, como dice en segunda de Crónicas 7:14, para que se aparten de los malos caminos, se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Cristo, y yo perdonaré sus pecados. Gloria a Dios. Aquí nos está diciendo lo que hacemos, mire, y es verdad, la mayoría en el nombre de Dios hacen las cosas no de Dios, como estamos viendo. ¿De dónde sale todo esto? De la supuesta fecha del nacimiento o fiesta del niño Dios.
del 25 de diciembre. Desde allí estamos viniendo. Este estudio es tan profundo y ahora estamos viendo, mire, estamos concretando lo que estamos viviendo. El Señor nos ha estado enseñando desde atrás para poder entender lo que pasa hoy en día. Gloria a Dios. La voluntad, cuando dice la voluntad del diablo haces, mis amados hermanitos, toda la gente, la mayoría, estamos hablando de la iglesia, aún cristianos, evangelistas, etcétera, como se quiera llamarse, católico, está haciendo no la voluntad de Dios. A eso se refiere, sino la voluntad del enemigo. Vamos a leerla con discernimiento bendito del Señor. Entonces nuestras acciones marcan la diferencia de un hijo o no hijo de Dios. Aquel que hace la voluntad de Dios, vamos a ver, es hijo de Dios, pero aquel que no hace la voluntad de Dios no es de Dios, sino la voluntad del diablo hacen, porque que dice, hijos de él son. Aquí puede decir, bueno, ¿cómo va a decir, pastor, cómo va a decirme así, cómo va a predicar así de esa manera? Mire, yo no le estoy hablando de parte mía. Esto es palabra viva de Dios para que entendamos y pongamos por obra lo que es de Dios y desechemos lo que es del enemigo. Porque a veces, como me han dicho pastores, pero pastor, ¿cuál es el problema? Solamente no tiene nada que ver, igual estamos adorando a Dios. No. Lo que es de Dios y lo que es del enemigo es del enemigo. Bendito es el Señor. Que el Dios Altísimo reprenda al enemigo y saque de todo lo malo que hay de la iglesia verdadera de Cristo. Y las ovejas comiencen a caminar en obediencia y no haciendo la voluntad del enemigo. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué palabra más dura, mis amados hermanitos. Obviamente aquí mire lo que nos está diciendo. Si nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, esta palabra no nos llega. Pero para aquel que está fallando todavía en algo o en muchas cosas, esto va a golpear su corazón y su vida. ¿Por qué razón? Mire, es muy clara la palabra del Señor. Que estamos viendo son consecuencias de lo que hemos visto, de la desobediencia desde el inicio de nuestras generaciones. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Amén, amén. Allí sí me escuchan, amén. ¿Me escuchan allí? Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan allí? Amén, gloria a Dios. ¿Sí me... Amén, gloria a Dios. Póngale pausa. Amén, gloria, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como estábamos viendo, mis hermanitos, el Señor nos ha venido enseñando, voy a repetir, el Señor nos ha venido enseñando, mire, la rebeldía del pueblo de Dios. Es que aquí tenemos que predicar la verdad, ser realistas como Dios manda. Porque en la actualidad hay mucho santo que se cree santo en el pueblo de Dios. Pero mire, aquí no hay santo más que Cristo. Yahshua Hamasías es el único santo, aquel que murió en la cruz. Nadie es santo. Pero si nuestro Salvador, nuestro Dios es santo, tenemos que caminar hacia esa santidad. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Como hemos visto, estas son las consecuencias, mis amados hermanitos, son las consecuencias de la rebeldía del pueblo de nuestros ancestros, nuestros antepasados, del pueblo de Dios estamos hablando. Estas son las consecuencias de las fiestas paganas, que esto es lo que da los resultados. Como resultado es esto, de la desobediencia. Las fiestas paganas, creyendo que el hombre está haciendo bien porque hizo caso al hombre, como ya hemos visto. Desde el inicio, Aarón y el pueblo de Israel puso los ojos en el hombre, no en Dios. Y hoy estamos viendo que continúa eso.
Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Que hoy usted y yo nos levantemos en el nombre de Cristo, de Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador, en el nombre de levantarnos y comenzar a caminar haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, ya no la del hombre. Gloria a Dios. Estamos viendo que esta palabra es muy dura, que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire, no está hablando a la iglesia, perdón, no está hablando al mundo, está hablando a la iglesia de Cristo. Porque el mundo está muerto en delitos y en pecados como un día estábamos usted y yo. Aquí está hablando al pueblo verdadero de Dios, aquellos que todavía no se arrepienten, aquellos que todavía no entienden todavía la palabra. Por lo tanto, no hay un arrepentimiento porque ni siquiera se ha entendido bien la palabra del Señor, porque no ha habido discernimiento. Pero hoy en estos tiempos el Señor está dando la palabra viva que dice: en estos tiempos Él nos va a dar esas cosas grandes y ocultas que usted y yo antes nunca habíamos conocido. Gloria a Dios. Y esto es el poder de Dios, la sana doctrina, la palabra viva para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es una palabra muy dura. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mire, aquí no hay tres, son dos: la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el cielo o el infierno, el Salvador, Yahshua HaMashiach, y el que lleva a través de las tinieblas a la muerte eterna. No existen tres, allí existen dos. O somos del uno o somos del otro. Pero si usted me dice, alguien que escuche este video puede decir: yo voy a la iglesia todos los días, yo predico, yo hago esto, yo hago lo otro. Apártate de mí, hacedor de maldad, dice el Señor en Mateo. Ni siquiera os conozco, hacedores de maldad. Mire, la palabra del Señor es muy clara. Y en mi presencia dirás, dice el Señor. Amén. De vuestro padre el diablo, la voluntad de él quieres hacer, dice el Señor. Está hablando, vuelvo a repetir, a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en una congregación, estamos alabando, estamos predicando, pero a fin de cuentas la voluntad del enemigo hacemos a través de las fiestas paganas, entre muchas otras cosas, que son las doctrinas falsas. Gloria a Dios. Porque de qué sirve que esté ese bonito, porque hoy en día cuando le predican la verdad, ¿sabe lo que hacen? No, aquí predican así: acá estaba bien, o acá es tranquilo, acá no me dicen nada, acá predican más feo, acá predican bonito, solo me bendicen, solo me prosperan. Porque Dios sí es un Dios de prosperidad, de bendición. Amén, gloria a Dios, pero ya sabemos que eso es añadidura. Pero para recibir eso tenemos que entender esto, cómo están nuestras vidas. Y esto es lo que nos manda la voluntad de quién estamos haciendo. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir, sabemos que este grupo ha sido escogido por nuestro Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos. Y Él nos está aclarando, nos está iluminando con la luz de Cristo, de su Hijo amado, de nuestro Salvador. Y estamos viendo hoy la verdad. Y hoy sí, nuestras acciones clarito dicen lo que tú haces, la voluntad de quién estás haciendo. Del Dios Altísimo, o como dice aquí, la voluntad del diablo. Gloria a Dios, bendito Yahweh. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Mire, si usted ha aprendido mentiras, que no es falsa, si es que es falsa doctrina, es mentira. Usted aprendió mentira. Aprendió lo que es del enemigo, no lo que es de Dios. Leche adulterada es mentira. Falsa doctrina es mentira.
falsos profetas es mentira. Y todo eso viene de parte del enemigo y no de Dios. Y es por eso que yo he comprobado y demostrado como testimonio, he visto con personas que son de 25, 30 años, de cristianos entre comillas, o cristianos o evangélicos, como quieras llamárselo, del pueblo de Dios. Sin embargo, cuando se les habla sobre la disciplina, sobre las pruebas, no tienen ni idea de qué se trata. Y 25, 30 años de cristianos. Allí es donde estuvieron engañados, aprendiendo mentira. De lo que viene del padre de la mentira, gloria a Dios. Que el Señor reprenda al enemigo. Bendito es el Señor. Pero a usted y yo nos ha dado la luz de Cristo, de Yahshua Hamasías, de nuestro Salvador, para hoy entender la verdad, darnos espíritu de conciencia y comenzar a caminar en la verdad, gloria a Dios. Ya no en el engaño, ya no en la mentira, mis amados hermanitos, sino en la verdad, porque solo la verdad os hará libres, gloria a Dios. Mire qué hermosa palabra, mis amados hermanitos, cómo vemos que Dios tiene tanta misericordia. Pero mire, el Señor es muy claro en su palabra. Ha venido perdonando, pero de generación en generación, ciertas generaciones siguen haciendo la voluntad del enemigo hasta la actualidad, a través de las fiestas mundanas, de las fiestas paganas. Todavía hay arbolitos que llevan a la casa, todavía hay la Navidad, todavía hay muchas cosas, sabiendo que eso no es de Dios. Pero el hombre dice, ¿qué de malo tiene, verdad? Hay pastores que dicen, con tal que tú creas en Dios, no importa que esa fecha no sea, no importa, tenemos que celebrar. Si usted celebra algo que no es de Dios, está celebrando obviamente no de Dios, sino del enemigo. Porque en este mundo hay dos cosas, o es de Dios o es del enemigo. No hay tres. Como siempre diré, entonces los que hacen la voluntad del enemigo, que dice, son del enemigo, no de Dios. Bendito es el Señor. A ver hasta dónde avanzamos, mis amados hermanitos, y vamos a ir para eso, a Romanos 8:14. Vamos a ver lo contrario de esto, de los hijos de Dios. 8:14, por favor, mis hermanitos. Alguien que tenga, dígame. Romanos capítulo 8, versículo 14. Gloria a Dios. Mi hermanita Gladys, que el Señor le bendiga. Le escuchamos, por favor. Amén, amén. Buenas noches, pastor. Dios dice en Romanos 8 y versículo 14, porque todos los por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Amén. Amén, gloria a Dios, bendito es el Señor. Mire, primeramente, primer punto, aquel que quiera ser llamado hijo de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Yahweh. Bendito es el Señor. Allí no vamos a hacer la voluntad del enemigo, sino la voluntad de Dios. Bendito es el Señor. ¿Cómo? Nos ilumina la mente y como nos está aclarando hoy que hay cosas que no tenemos que hacer. Mire, estamos llegando a donde comenzamos al inicio, a una fiesta pagana que es del 25 de diciembre, que entre comillas es el nacimiento de nuestro Salvador, no solamente para el mundo, sino para la mayoría de los que se llaman ser hijos de Dios, de la iglesia de Cristo. Pero con esto estamos viendo que al hacer la voluntad del enemigo no son de Dios, sino que en el nombre de Dios hacen las cosas del enemigo. Gloria a Dios. Bendito es el Señor, como decía un sacerdote, decía, yo me arrepiento, doy gracias a Dios, todo el tiempo que fui sacerdote, decía, como testimonio predicaba, a cuánta gente envié al infierno.
pero el Señor en su misericordia me ha perdonado y hoy le sirvo a Cristo. Y sabemos que eso solamente cuando Dios toca esos corazones, o cuando ya hemos visto, de acuerdo a su palabra, tenemos que irnos a su palabra. Cuando son ovejas, como les he dicho, no importa dónde estén, no importa cómo estén, el Señor nos va a traer a la sana doctrina para caminar en el camino largo y angosto de la vida eterna. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanitos, que la palabra del Señor es muy clara, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Yahweh, estos son hijos del Dios Altísimo, de Yahweh de los ejércitos, de Elohim es Dios en hebreo. Bendito es el Señor. Así es como Dios dice en su palabra, pero el hombre ha dañado tanto, ha tergiversado, no el hombre, sino el enemigo a través de los suyos. Ha tergiversado el evangelio, como ya hemos visto desde antes. Se prostituyó el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la prostitución se refiere al falso evangelio, la idolatría, la falsa enseñanza, todas esas cosas. Encierra todas esas cosas la prostitución. El pueblo de Israel se mezcló con todo, no solo con la idolatría. Y de allí nacen las falsas doctrinas, la leche adulterada, que el Señor dice, cuídense de las falsas doctrinas. No den leche adulterada, sino pura. Bendito es el Señor. Pero eso el hombre no está dando. El hombre está dando falsa doctrina, falso evangelio y leche adulterada. Y allí el hombre, por eso es que no tiene conciencia y comienza a hacer la voluntad del enemigo. Como dicen mis amados hermanitos en Juan 8:14, la voluntad del enemigo están haciendo, no la de Dios. Sin embargo, predican, evangelizan, inclusive están en los púlpitos, que no son púlpitos de Dios esos obviamente, porque Dios no está en un lugar de tanta inmundicia. El Señor está en un lugar pobre, pero decente y de corazón limpio, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Mis amados hermanitos, la palabra del Señor es tan linda, tan hermosa. Vamos a continuar a ver si avanzamos con otro versículo, mis amados hermanitos, por favor. Vamos a ir a lo que dice el Señor, lo que dice en su santa palabra, la voluntad de Dios. Estamos de los hijos de Dios. Vamos a ir a Mateo 12:50. Gloria a Dios. La voluntad de Dios es importante, gloria a Dios. Bendito es el Señor. 12:50. Si alguien tiene, puede decir amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. En Mateo 12:50 le voy a dar yo la lectura. Gloria a Dios por el... Amén, mi hermana, hermanita. Le escuchamos. Amén. La palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 2. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios en los cielos es mi hermano, mi hermana y... Amén. Gloria a Dios. Mire, la voluntad, tal vez a veces dicen, pero es que ¿dónde está textualmente? Yo siempre digo en conclusión, espiritualmente hablando, digo la voluntad de Dios. Los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios, dice Dios. Pero los que son hijos del diablo, la voluntad del diablo hacen. Textualmente no dice literalmente, pero entendemos que dijo primeramente en Romanos, que dice que la voluntad del diablo hacen, ¿verdad? Perdón, en Juan, la voluntad del diablo, por lo tanto, su padre es el diablo. Pero acá los hijos de Dios tienen que ser guiados por el Espíritu Santo, gloria a Dios, y también hacer la voluntad de Dios. Mire, entonces allí concluye lo que el Señor un día me puso. Los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios y los del diablo la voluntad del diablo. Pero aquí no se queda allí. Estamos viendo que esas palabras son en conclusión. Porque para entrarnos a esto que el Señor ya nos está enseñando, para ser hijos de Dios, hay mucho que ver. Para poder hacer la voluntad de Dios. Y allí nos tenemos que pedir espíritu de conciencia,
de discernimiento, como estamos viendo el Señor, ese don que nunca predica casi nadie. Usted puede ver, ningún pastor casi predica sobre discernimiento. Sé que de hoy en adelante ya lo van a hacer, que es un don el más importante, el don más importante dado por el Espíritu Santo de Yahweh, para que de esa manera entendamos aquí entre lo bueno y lo malo. Gloria a Dios. Bendito es el Señor, que ya vimos eso. Amén. Entonces la palabra del Señor es muy clara. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuidado, porque el Padre también se cree Padre, que es Padre pero de las tinieblas. Y Padre puede ser cualesquiera. Pero aquí está diciendo del que está en los cielos y en lo alto, de aquí para arriba, gobierna uno solo, Yahweh de los ejércitos. Bendito es el Señor, no otro. Del que está en el cielo, a ese dice que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ese es mi familia. Ese conforma, en otras palabras, el verdadero pueblo o la familia en Cristo. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Qué hermosa palabra. Así es como nos ilumina el Señor con su palabra santa y poderosa, que podemos vivir leyendo 40, 50 años. Pero sin el discernimiento no vamos nunca a entender lo que Dios dice, sino interpretando a su manera el hombre. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Mis amados hermanitos, entonces, vamos a ir culminando y concluyendo, por favor, con